Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie titulada El triunfo del Cordero. Esta es una serie basada en la carta de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Y para los que son primeras veces que están llegando, que vienen, dijimos que no reaccionamos como pastores porque dijimos ya es el fin del mundo, entonces hay que predicar de Apocalipsis. No. Es porque la carta es una carta para la iglesia. Esto es un resumen del domingo anterior. Cristo se presentaba como aquel que tiene a sus estrellas en su mano y el que anda en medio de los candelabros de oro. Bien, gracias mis hermanos, se movieron muy rápido. A ver. 1, 2, ahí está, muy bien. La pregunta es si en la casa lo están oyendo también, es muy importante. Sí, gracias hermanos. Entonces decíamos, esta serie es Cristo hablándole a la iglesia, y en particular el día de hoy comenzaremos a ver los 7 mensajes a las iglesias del Apocalipsis, de la región de Asia, y veremos el día de hoy la iglesia de Éfeso. Así que abre tu Biblia en Apocalipsis, es el último libro. Si tú eres nuevecito en la fe, dices, ¿de qué me estás hablando? ¿Dónde queda? Es el mero último libro de la Biblia. Y ve ahí al capítulo 2 y estaremos en los versículos 1 al 7. Y he titulado el mensaje Éfeso, una iglesia que perdió el amor. Una iglesia que perdió el amor. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, que es en la que estaremos dando toda esta serie. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Quiero introducir estos mensajes de las 7 iglesias diciéndote esto: la iglesia desde estos tiempos está bajo ataque. Por eso el tema del libro es el triunfo del Cordero. Hay una batalla y la batalla es para que la iglesia naufrague de su fe, es decir, deje su fe, dejen de seguir a Cristo. Y particularmente cada una de estas iglesias tenía tentaciones particulares. Algunas se manifestaban en pruebas, en tribulaciones, en persecuciones, todo con el mismo objetivo, para que el maligno y las fuerzas de Satanás desviaran la fe de ellos. Otros se vieron envueltos en pecados, como la sensualidad, como la tolerancia a doctrinas falsas, etcétera, etcétera. Pero todo, quiero que tengas en mente, todas tienen el mismo diagnóstico. Todas las 7 iglesias tienen palabras de afirmación de parte de Dios en aquello donde Dios ha estado haciendo su obra de gracia en ellos, pero la segunda parte es palabras de advertencia, llamados de advertencia, en donde Dios les dice: ustedes están bajo riesgo, hay un peligro en ustedes para que se desvíen de la fe. ¿Y cómo lo sabemos? A todas les dice: perseveren. No se vayan a dejar vencer. El llamado, entonces, si podríamos resumir a las 7 iglesias, es ver qué áreas de pecado, de tentación están haciendo que la iglesia no persevere. Entonces, ese mensaje, vale la pena decir, Apocalipsis, esa parte de Apocalipsis es epistolar, es una epístola, es como las otras cartas. Entonces, para nosotros tiene significado.
Dijimos que Apocalipsis tiene mucha parte de simbología, mucha parte de escatología, que quiere decir lo que viene adelante, pero esa parte es epistolar, por lo tanto debe de ser interpretada como si fuera la carta de los Gálatas, la carta de Primera de Corintios, es decir, es un mensaje para esa iglesia con aplicación para esta iglesia. Y eso es lo que queremos pedirle al Señor hoy. Si alguien tuviera que decir cuáles son los distintivos principales de una iglesia o cuáles serían los más importantes, creo que muchas veces muchos nos enfocamos en lo exterior, todos, y contestamos algo como esto. Decimos que en una iglesia hay una buena organización, eso es primordial, que haya una buena predicación, que hayan buenos ministerios, que haya buena alabanza, la mejor consejería posible. Pero de acuerdo a este texto que veremos hoy, mis hermanos, hay algo que es más preeminente. Hay algo que aunque se esté desarrollando todo eso, aunque haya buena doctrina, aunque haya obra, aunque esta iglesia se caracterizara por tener orfanato, servir, dar sus bienes, hay algo más preeminente que es lo que la iglesia de Éfeso había dejado. Y yo creo que eso es lo que debe de ser preeminente en una iglesia. El amor. La reprensión es que han dejado el amor, su primer amor, y hoy quiero desarrollar esto, qué significa. Así que veamos lo primero. Lo primero es que Éfeso era una iglesia perseverante. La palabra del Señor nos muestra que Juan recibe un mandato de escribir a estas 7 iglesias y puntualmente a la iglesia de Éfeso. Dice que el que suscribe este mensaje o el que envía este mensaje se presenta como aquel que está en medio de los candelabros de oro y el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. No tienes que ir ni siquiera a voltear página ni buscar un libro de referencia para saber, porque el versículo previo anterior de este capítulo te dice exactamente, el versículo 20 en Apocalipsis 1:20 te dice exactamente quién es este, y lo vimos el domingo anterior, pero por beneficio de los que no estuvieron, dice así, versículo 20, sí. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué está diciendo Juan? Esto no es lo que yo creo como pastor, iglesia de Éfeso, que de hecho Juan fue pastor en Éfeso. No sé si a veces los pastores nos sentamos en nuestra junta pastoral y podemos dar un diagnóstico de lo que estamos viendo en la iglesia. Entonces se para aquí el representante del equipo pastoral y dice: hermanos, estoy viendo esto en la iglesia, hay esta necesidad. Bueno, Juan va más allá y dice: el que les escribe esto es Cristo resucitado. Y es de suma importancia cómo se presenta, porque dice, es el que está en medio. Y recuérdate lo que implicaba eso, es el que lo sostiene, es el que ve todo, el que conoce. Esa expresión, yo conozco tus obras, quiere decir que de primera mano Cristo Jesús resucitado es testigo de lo que había vivido Éfeso. Lo que nos está diciendo es: yo soy el que está en medio de tu pueblo. Iglesia Gracia Soberana de Guadalajara, también Cristo resucitado conoce esta iglesia. Más que los pastores, más que los servidores. Él está en medio de esta iglesia. Y aún más, le dice: yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano derecha. Escríbele al ángel, por lo tanto, al pastor de esa iglesia. Mis hermanos, con esto quiero decirte que al Señor no se le escapa nada de lo que sucede en una iglesia. Y lo primero que les comienza diciendo es, versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia que había trabajado perseverantemente. La palabra trabajar implica ahí que era una iglesia que se había desgastado en la obra del Señor a tal punto que dice, conozco tu fatiga. Era una iglesia que probablemente llegaban días en donde quedaban fatigados, pero no por andar trabajando para proveer para sus casas, sino por el servicio al Señor. Pero lo que llama poderosamente la atención es que todo esto era señal de perseverancia. Era una iglesia que perseveraba, Hermanos, esto es algo imitable de la iglesia de Éfeso. Esto es algo que no debemos de desmayar. Para los que son nuevos, mis hermanos, un pequeño historial de esta iglesia. Fue fundada aproximadamente hace 35 años. Y hace 6 años fue adoptada por la familia de iglesias Gracia Soberana. Entonces muchos aquí pueden decir, yo ya trabajé para el Señor y me siento cansado. Bueno, que Éfeso te inspire a decir, yo he visto tu trabajo, yo he visto tu fatiga y has perseverado. Yo no sé si ustedes saben cómo se fundó Éfeso. La vez pasada hablamos mucho de la historia de lo que estaban viviendo a nivel de tribulaciones, pero la palabra de Dios en Hechos 19 nos muestra cómo se fundó la iglesia de Éfeso. Y yo creo que esa iglesia comenzó en medio de un avivamiento remarcable. Fue algo muy notorio. Si puedes acompañarme a Hechos de los Apóstoles, así se llama el libro completo, capítulo 19, versículo 8. Veamos una referencia de cómo fue el inicio de Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 8, dice, Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. 3 meses. Ya esa sinagoga, valga la aclaración, contexto previo, está ya hablando que estaba en Éfeso. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino entre la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Ese es un nombre propio, no es que era un tirano. Esto continuó por 2 años. Así se fundó la iglesia en Éfeso. ¿Cuántas reuniones a la semana tenían ellos? Todas las noches, por 2 años. 365 por 2. ¿Es 780? ¿Sí? No, quién sabe. Bueno, ustedes hagan el cuento. 2 años. Todos los días, aparte de los 3 meses. Y sigamos leyendo. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Mira el avivamiento que había. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de sus cuerpos a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los espíritus malos se iban de ellos. No tenía que llegar el enfermo a pasar consulta. Mándenme por favor un pañuelito del enfermo y Dios lo sanaba. Eso no lo vemos ahorita. Esto era un avivamiento. Toda Asia, se refiere a Asia Menor, Turquía actual, había escuchado el evangelio a raíz de lo que estaba aconteciendo en esta región, en esta iglesia. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciéndoles, ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto, pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién sabe? Como dicen, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viviendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia juntaban sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a ser de 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. 2 años de un tremendo avivamiento. Entonces el Señor le dice, yo conozco sus obras.
Yo conozco cómo fue fundada esta iglesia. Y aún más, no solo era una iglesia con obras, en un tremendo avivamiento, sino que tenían un discernimiento espiritual grande. Dice, ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y tampoco toleran. La palabra tolerar es algo que te produce náuseas como para vomitar. No toleran a los que se llaman nicolaitas. Entonces, una iglesia trabajadora, una iglesia con un tremendo discernimiento espiritual. Eso que leímos es importante que entiendas que era un centro cultural en donde aparentemente la magia y la idolatría era muy fuerte, porque sabemos de que ellos tenían a la diosa esta, Artemisa, que se hacían estatuillas en su nombre y era algo que hasta era un lugar turístico de idolatría, pero no solo eso, había una librería de libros de magia y entonces el Señor les dice, yo conozco sus obras y no solo conozco sus obras, sino que no toleran. A mí me llama la atención que cuando Pablo se despidió después de estos 2 años, en Hechos 19 les dice que ellos iban a venir, en Hechos 20, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastrarán tras sí discípulos, los previnió Pablo. Y aparentemente, mis hermanos, esta iglesia había sabido distinguir, este no es discípulo. Habían sido, vamos haciendo un resumen, eran trabajadores por la causa del Señor, un gran avivamiento, habían obras de sanidad, evangelismo, arrepentimiento. Distinguían al que se venía llamando como apóstol. Le decían, no, espérate, a nosotros nos fundó aquí el apóstol Pablo y nos enseñó a no tolerar a los que dicen ser apóstoles. Definitivamente, mis hermanos, estas 2 características de Éfeso, perseverancia y el tener un discernimiento espiritual de quiénes son genuinos y quiénes no, son imitables. Con este mensaje no quiero que pienses, esto no estaba mal, pero estoy queriendo construir un argumento para llegar al punto de lo que Jesús les está diciendo. Esto no está mal, hermanos, y es imitable. Yo de hecho los animo a que estas 2 áreas las elevemos, que seamos una iglesia que trabaje para la gloria de Dios, que quedemos desgastados para la obra de Dios, que si tú ya andabas ahí, híjole, mejor sáquenme de algún ministerio ya, porque pues ya muchos años, es bien cansado venir a ensayar los domingos a las 8 de la mañana para poder preparar la alabanza, o venir a montar sillas, o este evento de cubo va a requerir que todos los servidores y ujieres vayan, monten sillas, se haga una limpieza, se recoja, y tú puedes decir, yo ya lo hice muchos años, ya no traigo ganas. No, el ánimo es a que en eso imitemos a Éfeso. Y la otra parte que tenía muy buena Éfeso es que no toleraban a cualquiera que se llamara predicador o falsas doctrinas. Mis hermanos, estamos bajo un reto que cualquiera se levanta en estos tiempos y se autodenomina apóstol. Y nosotros somos lo que vemos y lo que comemos y lo que oímos. Y muchos de ustedes, y yo también me veo tentado, nos vemos tentados a poner el radio, poner un podcast o un video de YouTube y pensar que esa es la alimentación que debe de tener la iglesia. Mis hermanos, yo sé que ahorita con la pandemia lo más fácil es predicación a la carta, casi como Netflix. Tú puedes buscar, hacer un scroll en YouTube y decir, a ver, ¿qué predicador está bueno? Ah, mira qué padre las luces, y ese señor sí se combina bien padre con la ropa y habla bien padre, no como los de mi iglesia. Mis hermanos, por alguna razón Dios decidió en su soberanía dejar a estos hombres limitados, a 3 hombres, para que te sirvamos aquí. Y lo más trágico no es que tú oigas otras cosas, sino que a veces no está ese discernimiento espiritual y cualquier cosa que suena a Cristo, la oímos. Y andamos todos confundidos y andamos todos desviados. Entonces, estas 2 características son imitables, debemos de imitarlas. Pero
pero estoy construyendo un argumento. El problema no radicaba en el discernimiento ni en el hecho de su trabajo. Una iglesia puede tener todo el trabajo, puede tener toda la perseverancia, puede ser la iglesia teológicamente más correcta o incluso ser los más celosos de la doctrina, que crucifiques a los que no predican bien la palabra de Dios. Esa iglesia podríamos ser nosotros, pero la reprensión es muy fuerte, porque Dios lo que está viendo es que somos por dentro y no por fuera. Y te quiero decir esta frase: es más importante tu ortopraxis que tu ortodoxia. ¿Qué quiero decir con esto? Es más importante que tú tengas amor por Dios y por el prójimo que tengas la doctrina y la teología correcta. No me malentiendas, yo soy un amante de la teología y por eso estamos estudiando teología fuerte. Pero me he dado cuenta que una de las tentaciones que tiene la iglesia es decir, no importa si él está diferente a mí, lo llegan hasta a aborrecer y a odiar, siendo que él es hermano en Cristo. Y las iglesias todas divididas, solo porque piensa diferente a ti. Jóvenes, ustedes están en una tentación que no tuvieron la generación previa a ustedes. La generación previa a ustedes no tenía tanta información teológica, entonces para ustedes es bien fácil venir y tener hasta una maestría en línea. Tú trabajas, allá eres contador, vamos a decir, y tienes tu trabajo, pero en las noches estudias teología. Entonces el Señor en su gracia está haciendo este avivamiento en esta generación, que muchos están despertando a la doctrina correcta, pero el celo sin amor es incorrecto. Entonces no falta el joven que descubre la sana doctrina, pero comienza a aborrecer, no las obras de los nicolaitas, sino a los que no creen igual que él. Entonces nuestro segundo punto es una iglesia perseverante con discernimiento espiritual, pero nuestro segundo punto es una iglesia que había dejado su primer amor. Las buenas obras y la doctrina pura no son sustitutos adecuados de la rica relación de amor por Dios y de amor mutuo que Dios pide de sus discípulos. ¿Escuchaste esa frase? Las buenas obras y la buena doctrina no son sustitutos de la rica relación de amor que Dios pide para Él y para su prójimo. El primer mandamiento que Jesús da, o Él dice el primero y más grande mandamiento, el primer mandamiento en Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero el que Jesús da, dice es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda fuerza, con toda tu alma. ¿Y qué dice? Y el segundo es similar a este, y a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, poniéndole así patitas a esto, o sea, que me lo entiendan, no quiero ser elevado en esto. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que nosotros podemos estar como Éfeso, no tolero a los que no piensan igual que yo, y soy correctamente, doctrinalmente correcto, pero no amo a mi prójimo. Y lo que es peor, no amo a Dios. Esa era la reprensión. La reprensión es fuerte, le dice, has dejado tu primer amor. Ahora, esa frase es una de las más famosas en la Biblia. De hecho, muchos pastores escogen una serie en Apocalipsis para llegar a este capítulo y a este versículo, porque es un mensaje que seguramente hasta tú lo has predicado o se lo has enseñado a alguien. Has dejado tu primer amor. Y tristemente muchos no predican los otros capítulos de Apocalipsis porque ahí se terminó. Ahora, es tan conocido, pero vale la pena, por beneficio de los que no lo conocen, explicar qué significa. Esa palabra primer amor quiere decir no solo, y más bien no es el amor que tuviste en los primeros días de convertido. La palabra tiene que ver más bien con ese primordial amor. Primero de primordial. Quiere decir que en tu vida hay algo que es más primordial. O sea, no solo es el amor romántico, porque cuando uno se convierte, hace hasta locuras por el evangelio. Algunos de ustedes fueron a predicar a lugares
inseguros. A mí cuando el Señor me rescató, yo todavía vivía en El Salvador y con otro amigo nos agarró de querer ir a predicar y evangelizar a todos y nos fuimos a meter a donde estaba la pandilla, la mara. Si ustedes saben lo que son las maras, la más peligrosa. Dios nos guardó. Todavía recuerdo haber bajado a esa, la clica le llaman ellos, a donde se reúnen ellos a preparar sus cosas y hace muchas cosas. Qué bueno si parte de volver a tu primer amor implica dar tu vida por Cristo, pero lo que quiere decir es tu primordial amor, no la experiencia esa que tuviste, ni siquiera la experiencia emocional, que lloraste bastante, que estabas en un retiro de jóvenes y pasaste al frente y dices, yo he dejado mi primer amor, ya no lloro tanto con los salmos como lloraba las primeras 2 semanas. No se refiere a eso, se refiere a tu prioritario amor. Pero la mayoría de comentaristas también dicen que se refiere, mis hermanos, al amor que se tenían ellos entre ellos. Y lo vemos por el contexto mismo. No toleras a los nicolaitas, tienes muchas obras, pero ustedes se han dejado de amar. Así que, mis hermanos, repito la frase, se puede estar sirviendo, operando, ser teológicamente correctos, pero sin amor. Y eso es un peligro. Y yo, permítanme hablarles como pastor de ustedes. No queremos ser esa iglesia. Queremos ser una iglesia que pueda caracterizarse por ser una iglesia de amor hacia Dios y de amor hacia su prójimo. Sería muy trágico para nosotros que saludemos aquí, bienvenidos los que nos acompañan por primera vez, nos da mucho gusto y nadie te conozca en 3 semanas. Por favor, no tengas esa impresión de nosotros. Y si te ha pasado, discúlpanos. Estamos trabajando y queriendo volver a ese primer amor como miembros, como pastores. Si tú has venido ya 4 semanas y no te hemos buscado, a eso es a lo que nos referimos. La iglesia debe caracterizarse porque aquí no hayan necesitados sin que, no te puedo decir que le suplamos todas las necesidades, pero sin que cuando menos no sepamos que está necesitado nuestro hermano. Sin que no seamos como la iglesia allá en Gálatas que dice que os mordéis y os coméis unos a otros. ¿Y dónde está el evangelio en eso? Divisiones, iras, celos, contiendas en medio de una iglesia. Podríamos tener el mejor edificio de la ciudad, la mejor predicación, el mejor equipo de alabanza, pero si eso no está, es la reprensión que debemos de estar oyendo. Me llama la atención que esta misma lógica es la que Pablo usa en los capítulos 12, 13 y 14 de Corintios. El capítulo 13 está como en un sándwich, como en un emparedado, está en medio. El 12 habla de los dones y el 14 también, pero en medio les dice la preeminencia de los dones. O sea, Apocalipsis estamos diciendo la preeminencia de las obras y de la sana doctrina es no dejar el amor. Y Pablo otro apóstol, usa la misma lógica, la preeminencia de hablar en lenguas, de profecía y sanidades y todos los dones que son de bendición para la iglesia. La preeminencia es el amor. Mira 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Hermanos, ¿tú estás leyendo lo que dice Pablo allí? Tú puedes dar todos tus bienes, pero lo puedes hacer sin amor. Tú puedes servir en la iglesia de domingo a domingo y aborrecer a tu prójimo y aborrecer a tu cónyuge o tener una falta de perdón y una falta de amargura. Y Pablo dice, de nada te sirve. De nada te sirve.
Aquí se ve claramente que el propósito del Señor es que lo característico de la iglesia es ser una comunidad de amor. Y nuevamente, no estoy hablando de un amor romántico, porque algunos de ustedes no tienen un temperamento muy cariñoso o así muy, ¿cómo podemos decir? Apapachador y de besitos. Hay algunos que no les gusta eso, pero eso no es el amor. El amor, dijimos, es la intencionalidad, dijimos en nuestra serie de Corintios, de buscar el mayor bien del prójimo. Y ya vamos a ver cómo es que nosotros podemos amar. El Nuevo Testamento muestra que el amor fraternal es la marca de la iglesia. Por eso empecé diciendo así el mensaje. ¿Cuál debe ser nuestro distintivo? Con la venida del Señor, Él estableció cuál es su deseo para sus discípulos. Y son dos cosas: que vivamos en comunidad. No existen hombres isla, cristianos. Si tú eres un recién convertido, estás ahí en la cámara, que te acabas de convertir, estás ahí en el video, no en la cámara, pues ahí atrás en el video. Cristo no quiere que vivas sin una congregación. Busca una congregación en donde tú puedas tener comunidad. Por eso yo le doy gracias a Dios. Yo no sé cuántas personas hay aquí hoy, porque ya no podíamos tener nuestras reuniones en Zoom. Necesitamos vernos cara a cara. La comunión significa vivir el uno por el otro, sobrellevar las cargas el uno del otro. Y me temo que es lo que le pasó a Éfeso. Siguieron siendo muy ortodoxos, pero poco amor. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo, acompáñenme a Juan 13:34, lo dije muy rápido. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Entonces, ¿cómo sabemos si esta es una iglesia sana? Bueno, hoy ya hay análisis de 7 marcas de una iglesia sana o 12 marcas de una iglesia sana. Pero de acuerdo a Jesús, ¿cómo sabe alguien que tú eres discípulo del Señor? Porque te amas. Porque amas a tu hermano. Es la característica distintiva del discípulo. No la doctrina, no las obras. Y verdad que nos confundimos bien fácil, decimos, él es bien entregado a Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos sirviendo mucho. Pero Jesús dijo, no es lo que sirva, porque de acuerdo a Pablo, ¿puede alguien servir sin amar a Dios? Es lo que ame a Dios y a su prójimo. Ese es un discípulo. Ama a Dios y ama a su prójimo. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Entonces, mis hermanos, el enfriamiento espiritual de una iglesia no se ve en qué tanta doctrina sabemos o en qué tantos ministerios tenemos, sino en cómo hemos descuidado el amarnos o no. Ese es el termómetro de una iglesia avivada. Ama a su Dios. Le pido al Señor que seamos una iglesia que nos caractericemos por tener encima de la religiosidad o del celo por la doctrina, un amor por el Señor. La palabra del Señor dice que nosotros, en la medida que hemos sido perdonados, también le amamos a Él. Al que mucho se le perdonó, mucho amó. Es probable que muchos de ustedes digan, yo quiero amar más al Señor. Es bien simple la ecuación. Mira hacia atrás y mira cuánto se te ha perdonado. Yo no lo digo como un cliché,
sino que es algo que yo experimento día a día en mi testimonio personal. Aquí cantamos un canto: que no pierda el asombro de tu gracia. Que yo esté parado aquí, espero que anime a alguien, porque yo no estoy parado aquí porque fui buen estudiante o porque crecí en un hogar cristiano o porque mis padres fueron pastores. Mi padre fue pastor, no. Nosotros venimos de una familia que pues tenía una religión denominacional. Que eso te dé ánimo a ti. A mí se me ha perdonado mucho pecado. Y cuando yo veo todos los pecados que se me han cancelado, ¿sabes lo que brinca? Amor por Dios. A mí no me tienes que forzar para venir a servirlo. Porque cuando uno ama, se desborda por su Señor. Cuando tú amas al Señor no es, tengo que leer cuántos capítulos de la Biblia dijeron ahí para que Dios haga su obra. No, la lees porque Él está hablándote por ahí. Es un deleite. Hay una gran diferencia entre deleite y obligación. Y para muchos necesitan volverse a ese primer amor. Y de acuerdo a lo que estamos estudiando, inmediatamente eso comienza a fallar. Puedes decir, sí, yo amo a Dios, pero se ve en que no amas al prójimo. Y a lo mejor, y quiero ser directo, a lo mejor hay alguien que está guardando una amargura por años con otro hermano de la iglesia. Para ti es este mensaje hoy, para mí también, si lo tuviera. Arrepiéntete. Dile, Señor, vuélveme a ti. La iglesia del Señor en general, no hablando solo de esta iglesia, en estos últimos años ha tenido esto similar a lo de Éfeso. Ha habido un avivamiento de entendimiento de la doctrina sana, pero me he dado cuenta que junto con este avivamiento, mis hermanos, han habido muchos que han abrazado tanto el celo por la sana doctrina que han comenzado a crucificar y a rechazar horriblemente a los que no piensan como ellos. Y el internet está lleno de personas cristianas que se ofenden mutuamente y se dañan, porque es tan fácil esconderse atrás de una computadora y decir que odias a la otra persona. Si tú tienes esa mentalidad porque el hermano no piensa igual que tú, mis hermanos, no te va a gustar el cielo. Porque ya vamos a llegar al capítulo 7 en donde dice que había una gran multitud de regenerados por la sangre de Cristo. Y no van a ver solo de tu tribu, sino que van a ver de toda tribu, lengua y nación. Yo con gratitud abrazo la teología reformada. Doy gracias a Dios porque Él me ha mostrado estas verdades a través de la Escritura. Pero si yo caigo en un celo desmedido, yo estoy como Éfeso y decir, el otro hermano que no piensa igual que yo, lo odio. Y tú vas a decir, y hay gente que es así, está lleno el internet de gente así. Spurgeon decía, aborrezco el orgullo espiritual y la religiosidad, pero amo a mis hermanos que son orgullosos y religiosos. Tú no puedes estar de acuerdo con una doctrina, pero no te puedes permitir dejar de amar a tu hermano. Hay iglesias que se dividen por estas cosas. No queremos ser esta iglesia de Éfeso nosotros. Ahora, no quiere decir que no vamos a tener discernimiento espiritual y que no vamos a examinar a los que se dicen ser apóstoles. Y por eso venimos los miércoles a estudiar qué creemos, cómo el Señor nos lo puede iluminar a través de su palabra. Pero queremos ser una iglesia que nos caractericemos por amar a Dios y a nuestro prójimo. El pastor Piper dice, de acuerdo a la Biblia, la última esperanza del cristiano no es tener una relación privada con Dios en el cielo. No te vas a ir tú al cielo solo, sino más bien estar delante de Dios en una asamblea de personas salvas de toda raza, nación, tribu, lengua y tierra que declaran de la mano cada uno con una sola voz, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo es el autor de la salvación. Le doy gracias a Dios porque esta iglesia tiene de diferentes trasfondos,
de diferentes niveles educativos, de diferentes edades. Voy a usar un término que es pues, del mundo, pero para que me entiendan, de diferentes estratos sociales. Todos debemos de sentirnos bienvenidos, porque todos tenemos ¿se acuerdan matemáticas de primer grado o segundo grado? El denominador común, era una rayita. El denominador común de todos nosotros es lavados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, que este mensaje, si venías a ver aquí, a ver la serie Apocalipsis, a ver ahora si dice quién es la mujer de Apocalipsis 12. No, ¿qué te habla a ti este mensaje? Iglesia. ¿Y qué me habla a mí? Es que seamos una iglesia llena del Evangelio, que entre quien entre a esta iglesia, si se arrepiente y se convierte, sea un hermano de nosotros. Coma en nuestra mesa. Es bien difícil en nuestra carne. Muchos cultivamos el egoísmo, muchos cultivamos el individualismo. ¿Qué crees cuando lleguemos a ese capítulo en donde dice que uno de los caballos abrió un sello, que habría una gran hambre en la tierra? ¿Qué crees que debe estar haciendo la iglesia en esos momentos? Siendo generosos. ¿Tus vecinos te conocen? ¿Tú sabes si tu vecino perdió el trabajo, si le van a embargar la casa? ¿Ya compartiste con él un bien? Esa comunidad es atrayente. No una comunidad que te dice aleluya, gloria a Dios, y cantan 3 coritos y se olvida de la necesidad. Por eso, lo último que veremos hoy es el llamado. Pocos textos, le decía el pastor Andrés, te dicen directamente este llamado. Arrepiéntete. Versículo 5, recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Primero hay una advertencia. Esta advertencia, mis hermanos, debe de ser vista tal como es. La advertencia es que si no hay un arrepentimiento genuino, ellos están caídos, porque le dice, por tu pecado has caído. Y tienes que volverte. Y si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero. Este versículo debe ser bien entendido. Porque muchos dicen, a ver, ¿qué quiere decir? Entonces el que no ama pierde la salvación. ¿Eso significa? Y la verdad que tenemos que entenderlo a la luz del contexto completo. ¿Qué dijimos que era el candelero? La iglesia. Una iglesia que se enfoca en todo, obras, doctrina, ministerios, producción, en todo menos en el amor a Dios y al prójimo, está destinada a que su luz se apague. No está hablando de una salvación personal ahí. Y créeme que eso fue lo que pasó en Éfeso. Te quiero dar un contexto histórico de Éfeso. El primer pastor, ya vimos, por 2 años fue Pablo, fue el fundador. Luego Pablo envió a Timoteo. O sea, te estoy hablando de los top 5. Luego de Timoteo, Juan. Y luego uno de sus discípulos de Juan. Pero la pregunta es esta, después de ese tiempo, ¿a dónde está la iglesia de Éfeso? Imagínate que esta iglesia, estamos en una transición, ya tuvieron un top 5 ustedes, al hermano Luis, el otro que viene es un rookie, su servidor, pero imagínate que tuvieras a los 3 pastores más renombrados del mundo en esta iglesia. Si esa iglesia no se arrepiente y se vuelve a amar a Dios, se vuelven iglesias de una generación. No sé cuántos han tenido el privilegio de viajar a Europa, pero una de las cosas que llama la atención en Europa son los templos o las iglesias
que fueron de la Reforma. Tú puedes ir allá a Suiza, a donde predicó Juan Calvino, o a Alemania, donde predicó Martín Lutero, o más reciente, hace 2 siglos, en donde Spurgeon predicó en Inglaterra, en el Tabernáculo Metropolitano. Se cuenta la historia de Spurgeon, de que, bueno, ya ven que yo lo cito, es un tremendo predicador. Después de su generación, se volvió una iglesia casi como muerta. Ese es lo que está diciendo el Señor: si no te arrepientes, quitaré mi candelero. Entonces nos volvemos una iglesia que opera y todo, pero el Señor que está en medio de sus candeleros, o candelabros, como dice ahí esa versión, pues quita esa luz. Entonces la reprensión es fuerte, mis hermanos. Así que quiero terminar diciéndote qué es el verdadero arrepentimiento. El texto nos deja ver que el arrepentimiento que Dios quiere tiene que ver con volvernos al Señor de todo corazón. El arrepentimiento, mis hermanos, no es llorar. Yo por mucho tiempo, recién convertido, pensaba que era llorar. Eso se llama contrición y es parte del arrepentimiento. No solo es decir, me duele tanto lo que he hecho. Y no solo es orar y decir a Dios en oración, me duele. No, el arrepentimiento, una vez lo dije así en Romanos, y me gustó la frase en la serie de Romanos, tiene pies. El arrepentimiento se ve en conversión. La palabra conversión significa, se viene del metanoia, que metanoia, cambio de mente. Hay un cambio de dirección en tu vida. Entonces, si tú te vas hoy arrepentido o compungido porque no amas, porque no amas a Dios como deberías de amarlo, pero no caminas, el Señor les dijo, mira de dónde has caído. Ese mirar es volteo, reconozco y aborrezco ese pecado. Pero el siguiente paso es la invitación más gloriosa que nos hace el Señor. El arrepentimiento es un llamado de amor del Señor a tu vida. La reprensión es muestra de amor, no lo contrario. Si Dios te ha reprendido, mis hermanos, de alguna forma, si estás padeciendo algo que te ha hecho quebrantarte, date por amado por Dios, porque si tú eres padre, y hoy que celebramos el Día de las Madres, el padre al hijo que ama, lo reprende. El padre que aborrece a su hijo, le retiene la disciplina. Por tanto, mis hermanos, si alguien se está sintiendo compungido, date por amado por Dios. Porque el llamado a las 7 iglesias es, vénganse, lo que quiero es que corrijan, porque las amo, iglesia. Y tengo que dar una palabra para los que nos visitan que no son creyentes, porque podrías decir, ¿y yo qué tengo que ver en todo esto? Mis hermanos, mis amigos que no son creyentes, ustedes necesitan conocer el amor de Dios en sus corazones. La palabra de Dios dice en Romanos que Él ha derramado, así como agua, como derramar agua, el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y esa palabra en Romanos significa que se puede palpar. Una de las cosas más grandes por medio de las cuales un hombre y una mujer que nunca ha buscado a Dios, que nunca creció en una iglesia, que no crees, es doblegado su corazón, es cuando él se percibe amado por Cristo. Y la muestra del amor de Cristo no es un amor emocional, no es que sientas bonito, sino que la muestra del amor nos la dio en Romanos cuando dice la siguiente frase: al que no escatimó ni a su propio Hijo único, sino que lo entregó por todos nosotros. Si tú me estás viendo en tu casa y dices, que me muestre Dios que me ama entonces. O si tú estás en una gran tribulación y no eres creyente y dices, que me muestre que me ama, ya te lo mostró. No te dio dinero, no te dio tal vez una sanidad, te dio lo mejor que tenía, te dio la perla de gran valor. Cristo Jesús murió en la cruz y derramó hasta la última gota de sangre, y cada una de esas gotas de sangre estaba gritando a tu vida y a mi vida, los amo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay un evangelista que yo admiro mucho y ya pasó con el Señor. Se llamó David Wilkerson. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, de ver sus películas, La Cruz y el Puñal. Algunos de los años 70 y 80 saben de quién estoy hablando. Él, estando en su casa siendo un pastor, tuvo una carga tremenda por los pandilleros que estaban en Nueva York. Y al ver una revista a Nicky Cruz, el jefe de la pandilla en Nueva York, se vio movido, manejó de Pensilvania a Nueva York por ir a hablarle el evangelio y llegó donde este hombre que tenía cargos de asesinato, que tenía violencia, drogas en su vida, llegó y le dice: Nicky, he venido a hablar contigo. Le dijo: si vuelves a acercarte a mí te voy a cortar con este cuchillo, le dice, con este puñal. Le dice: solo he venido a decirte esto, Dios te ama, y aunque me cortes en 1000 pedazos, cada uno de esos pedazos te va a estar gritando todos los días: Dios te ama. La soberanía de Dios en la elección no está peleada con decir en amor nos predestinó. Y yo creo que ese es el mensaje que algunos necesitan oír hoy. Dios te ama. Cuando Dios te derrame ese amor, entonces tú vas a poder aplicar todo lo que he hablado. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ven a Él. Y como iglesia te queremos gritar con cada parte de nosotros: Dios te ama. No es que nosotros te amamos, nosotros te queremos amar, pero Dios te ama. El arrepentimiento conlleva entonces un cambio de mente, pero conlleva fe. No solo es: me doy la vuelta y ahora ¿qué hago? ¿Qué le dice? Vuélvete a mí. Por eso es que la conversión se llama el arrepentimiento y la fe. Son dos caras de la misma moneda. Te arrepientes de tu pecado, te arrepientes de ser egoísta y ahora vuélvete a Él, el cual será amplio en perdonar, iglesia. Así que quiero terminar diciéndote, iglesia, ¿sabes por qué nuestro pecado de falta de amor, de egoísmo puede ser removido? Porque también en esa cruz no solo murió por nuestros pecados iniciales. En esa cruz Él compró a su iglesia. Y dice que Él se ha propuesto, fíjate bien qué hermoso, presentársela. Pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y Él nos está preparando. Ya veremos en Apocalipsis, Él viene pronto. Y lo que está haciendo con este mensaje, preparándonos para que no tengamos mancha y arruga. Imagínate, señoritas, aquí hay algunas de ustedes que están comprometidas o alguien que se vaya a casar. ¿Cómo sería que ese marido les diga: bueno, nos vamos a casar, pero yo te pago de aquí en adelante todo el spa, pedicure, manicure, vestidos, cirugías, todo lo que necesites? No es para ofenderlas. Todo lo que necesites para que estés sin mancha. Eso es el camino de la santificación. Entonces, estos 7 mensajes, todos dicen lo mismo. Te estoy preparando, iglesia, para el encuentro, para esa boda del Cordero. Y hay un canto que cantamos aquí que dice: y ante Él vendré sin mancha, justificado por la fe. Justificado por la fe. Amén, iglesia. Vamos a ser alguien que tiene oídos para oír y que oiga.
Pónganse de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.